Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros internautas de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio, y este día en nuestra sala de redacción nos acompaña el abogado Kenneth Madrid, con quien trataremos diferentes temas. Bienvenido, Kenneth. Muchas gracias, Isis. Es un placer estar acá en Proceso Digital y sobre todo también en el Departamento 19. Kenneth, ayer el fiscal se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para pedir o exigirle a la presidenta de la Corte agilidad en algunos casos, y también dijo de que habían dos magistrados que estaban en investigación. ¿Cómo ve usted ese atrevimiento, lo podemos decir, o es también que él haya ido a solicitar información o es intervención? Sí, bueno, mire, esto hay que ponerlo bajo contexto de dos perspectivas. Mire, yo siempre he manifestado que los órganos de investigación del Estado están obviamente para ejercer la función constitucional que tienen, y cualquier argumento que puedan tener relacionado a los casos que procesa el Ministerio Público, los fiscales hablan con sus actuaciones en el caso concreto. Los fiscales hablan por la cantidad de requerimientos fiscales que presentan, la calidad que tengan los mismos y el sustento probatorio que pueden tener, y al igual cantidad de autos de formal procesamiento y cantidad de condenas al igual. Entonces, creo que vertir estas declaraciones de esa manera ante la opinión pública, yo creo que es también faltar el respeto a la independencia judicial. También le falta el respeto a lo que establece su ley orgánica, que es mantener la objetividad, mantener en alguna medida también la politicidad que dice la ley, y sobre todo ser ecuánime, ser prudente. Un fiscal general no debe estar en los dos extremos, tampoco debe estar en silencio, pero tampoco debe hablar mucho. Debe tener un equilibrio en el cual permita que su prudencia, su ecuanimidad, como lo decía, se pueda manifestar, y sobre todo no vincular a hablar de ningún caso concreto por muy lejos o muy cerca que se manifieste ese vínculo, porque obviamente él está decidiendo sobre esos casos, está decidiendo si procesa o no a ciertas personas, y es incorrecto manifestar o decir que tienen denuncia y tienen una investigación contra X o Y funcionario, porque entonces ahí sí se está perdiendo la objetividad. Creo que la labor del Ministerio Público es cuando una persona interesada porque ha sido dañada en un bien jurídico protegido presenta la denuncia, y el deber de ella es investigar, y si existe mérito y prueba fehaciente, presentar los requerimientos fiscales pertinentes, pero no vertirlos ante la opinión pública de esa manera, porque también está violentando en alguna medida, aunque no haya dicho nombres, se refirió a la institución, ya se sabe quiénes son los integrantes, y además ahí se está menoscabando un poco el estado de inocencia. Ahora recordemos que también él últimamente ha estado muy mediático, también con sus posts en muchas redes sociales, sobre todo en X, donde hace referencia a muchas cosas, y creo que no es correcto. No hay que sacar de contexto cada situación, y creo que en una medida nosotros esperamos que él sea prudente, sea obviamente no mediático, ni tampoco esté hablando demasiado sobre sus casos, ni exigiendo de esa manera a los operadores de justicia, porque le falta el respeto a su independencia judicial. El fiscal, como yo le mencionaba, si no le parece una decisión judicial porque tal vez no fue su petición, debe respetarla y atacarla por o mediante los medios de impugnación ya establecidos en la ley, ¿verdad? Debe acudir en apelación, si no le beneficia tampoco irse en un posible amparo por violación de derechos constitucionales, o en una sentencia que no le es favorable, ir al recurso de casación y atacarla técnicamente. Así es como habla un fiscal, de esa manera está autorizado a hacerlo por su ley, pero no lo debe hacer ante la opinión pública, porque no es el camino, no es lo correcto. Y recuerde que tampoco lo que un fiscal le imputa a una persona en un requerimiento fiscal no es una verdad absoluta. Esa es la verdad del órgano persecutor del Estado, pero también hay otra verdad que es la antítesis que la defensa plantea, y también presenta argumentos de descargo y tiene su verdad, y aparte está una tercera verdad que surge en un juicio, que es obviamente la síntesis que el juez hace
qué es lo que tiene para él evidencia probatoria, a qué le da la fuerza, y entonces terminaremos teniendo una tercera verdad, que es la que va a prevalecer, que es el juez lo que dicte su resolución. Entonces tampoco debemos de partir ni sembrar en la opinión generalizada que lo que el Ministerio Público acusa es una verdad absoluta y que ahí nada puede verse distinto. Es un error, porque ellos siempre deben hablar de que es una supuesta participación de un hecho, de que es una supuesta vinculación con un delito, porque deben de respetar el estado de inocencia, y no precisamente una investigación fiscal va a terminar en un requerimiento y más aún ahí en una condena, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, y creo que es ahí donde él debe mantener ese vínculo muy, pero muy delgado que hay entre mantener esa objetividad y esa politicidad, o hablar demasiado y poder caer en un grave error, que es estar sesgado hacia un sector político o un grupo en particular, porque él al final no representa los intereses del Estado, sino que representa los intereses generales de todos nosotros, de la sociedad de forma global. Entonces, en esa medida nosotros esperamos un fiscal general mucho más neutro, más enfocado al principio de legalidad y velando por cada uno de todos los habitantes de este país. ¿Actuó bien, con independencia, el juez que le dictó el arresto domiciliario a los tres generales? Bueno, al hacer una revisión del Código Procesal Penal, estamos viendo de que él se enmarcó en los postulados que establece el Código, ¿verdad? Hay un principio de imputación que el Ministerio Público lo realizó en su requerimiento, que es el delito de homicidio. Entonces, al final hubo intervención también de un acusador privado, pidieron recalificación de algunos delitos. El juez no observó que haya un asesinato, porque en un asesinato es bien importante tener claro que debe haber un plan preconcebido con anterioridad, debe haber toda una planificación para la ejecución del hecho. Entonces el juez no lo apreció así y mantuvo el delito a homicidio. Solo las lesiones fueron recalificadas hacia un homicidio también, pero solo que su grado de ejecución de tentativa, o sea, es decir, no un delito acabado, ¿verdad? O sea, no se dio muerte a la persona, sino que únicamente se dañó su integridad corporal. Ahora bien, las medidas cautelares dadas, pues también están en el marco de la ley, ¿verdad? Recordemos que antes el Código Procesal Penal nació en sus orígenes cuando fue aprobado en 1999, sin un catálogo de delitos para imponer una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Con el transcurso del tiempo se fueron limitando. Una reforma en los primeros años de la década pasada, donde se estableció un catálogo de delitos en cuáles se podía dar prisión preventiva, en cuáles no. Eso al final fue derogado. Y en el 2020 hubo una reforma al artículo 184 de la prisión preventiva, donde dice que únicamente en los casos de narcotráfico, criminalidad organizada derivada de maras y pandillas, tráfico de armas y violaciones especiales, que es el caso de menores de 14 años, no se puede otorgar una medida distinta a la prisión preventiva. Esa es la única limitante que hay. Entonces, no sé por qué el Ministerio Público en su comunicado dice que el juez otorgó arresto domiciliario en un delito que no admitía otra medida distinta a la prisión preventiva, lo cual ha sido un error manifiesto que ha tenido el Ministerio Público en su comunicado. Lo respetamos, no está en lo correcto. Para mí sí la impresión es que el juez, después de uno leer todos los fundamentos, ha actuado en el marco de la ley. Además, recuerde que este Código Procesal Penal, del cual tuve el placer de ser redactor, establece que todas las personas tenemos el derecho a que no se nos prejuzgue, sino que a tener nuestro estado de inocencia latente, y la garantía es que todos podemos estar gozando de libertad si tenemos un proceso penal pendiente, y las únicas excepciones son las que valora el juez. Si hay peligro de fuga estando en libertad, que no puede estar presente en el juicio, entonces tendré prisión preventiva, y el otro es que estando en libertad puede obstaculizar la investigación. En este caso, ellos ya no pertenecen a la institución castrense, porque ahora son generales, pero en condición de retiro, ya no están activos. Entonces, también estando fuera de una celda, no ponen en peligro la investigación. Y recordemos que el arresto domiciliario también es una medida restrictiva de la libertad de locomoción, ¿verdad? Usted no puede desplazarse como habitualmente lo desee, sino que la única diferencia es que esté en la comodidad de su casa, pero igual no puede
desplazarse a ningún lado, restrictivo a la libertad de locomoción, por lo tanto no puede hacer daño en la investigación, y eso es lo correcto. El Código Procesal Penal es un código garantista que lo que busca es que se respete el estado de inocencia, que las personas puedan gozar de libertad siempre y cuando no pongan en riesgo el proceso, y me parece que también eso también lo ha hecho el juez en el marco del principio de legalidad, ha hecho lo correcto. Y ahora lo que procede es que el Ministerio Público, si no le ha parecido esa resolución, ya ha dicho que va a apelar, es lo que corresponde, es lo que es el trabajo que deben hacer los fiscales, para que un juez superior, un tribunal, revise si lo de la primera instancia ha sido correcto o no. Esa es la forma correcta de hacerlo, pero no dando una opinión en la cual deje entrever que la justicia no está actuando de forma correcta. Esa es la siguiente pregunta que le iba a hacer. El Ministerio Público dice que va a hacer su apelación, ¿verdad? Ellos hablan de respetar la ley, pero no respetan los últimos, digamos, procedimientos que se han hecho, que hace el Poder Judicial. Sí, mire, y se lo puedo decir desde un punto de vista de experiencia personal, ¿verdad? Yo litigo en todas las áreas del derecho, y bueno, el derecho penal ha sido una de mis áreas de expertise, y uno, cuando no está de acuerdo con una resolución judicial, uno como litigante privado no va a la opinión pública a desmeritar la labor de un juez o a manifestar que las otras partes no lo han hecho correcto, no. Aunque uno tenga la impresión de que tal vez no ha habido un debido proceso justo, uno ataca las resoluciones por medio de las acciones de impugnación pertinentes. Uno va en apelación, en este caso el Ministerio Público lo ha hecho, es lo correcto, es lo que procede, pero debemos ser y parecer, no solo interpongamos los recursos de apelación, como ya lo ha hecho el Ministerio Público, pero entonces no salga la opinión pública a decir que los jueces no están haciendo su trabajo, que lo están haciendo incorrecto. ¿Por qué? Porque en esa independencia de los jueces tienen la libertad de valorar adecuadamente la prueba en los márgenes que le da el principio de legalidad, de tal manera que ellos pueden valorar la prueba siempre y cuando la fundamenten, y si no nos dan la razón, por eso hay circunstancias, corresponde interponer los recursos legales pertinentes para que un tribunal superior revise. Esa es la correcta actitud, pero no podemos interponer los recursos y luego salir a la opinión pública a decir que los jueces no están haciendo su trabajo y que viene a exigirles que lo hagan. No es así, todos los tribunales son independientes, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia en su Tribunal Supremo puede darle indicaciones a un juzgado de jurisdicción nacional en criminalidad organizada y corrupción, donde se está llevando muchas causas, o donde se puedan estar ventilando otros juicios, o todo lo que hay en el Ministerio Público. No, hay independencia judicial. Los órganos jurisdiccionales tienen jerarquía, pero para que revisen los casos del inferior y puedan emitir una resolución apegada a derecho, pero no para dar órdenes ni para ir a exigir a la Corte. La Corte Suprema de Justicia no puede hacer nada, aunque le vaya a exigir que el juez no le resolvió adecuadamente. Le va a decir la Corte que no puede hacer nada porque tiene que respetar la independencia de cada juez para valorar los medios probatorios. Por eso estudiamos improcedente ese tipo de acciones, porque realmente lo que hacen es dejar mal parada la institución, y eso puede ser de mucho perjuicio en el futuro, porque si un requerimiento fiscal no sale bien, ha sido presentado pero no tiene el amarre probatorio necesario, al final habrá una sentencia absolutoria y quizá lo están haciendo curándose en salud. Entonces a uno le viene la pregunta: ¿tendrá toda la evidencia necesaria estos requerimientos fiscales o han sido motivados por otros factores? Entonces queda sembrado en el tramado social esa situación en el que se pudiese dar a entender que no tiene los presupuestos lógicos. Y por otra parte, mire, hacer ese tipo de aseveraciones son equivocadas, porque el código no está diseñado para que todo el mundo esté privado de libertad mientras espera una condena o una absolución. El código está hecho más bien al contrario, porque si usted es una persona que tiene arraigo en el país, siempre ha estado acá y tiene una garantía de que ha sido un buen ciudadano, entonces el código no lo castiga con tenerlo privado de libertad, mientras tanto está escuchando su juicio para poder determinar su situación jurídica como queda, ¿verdad? Si absuelto o es condenado, de tal manera que no puede, si es un ministerio público que pretende que todas las personas que procesan tienen que estar bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es un grave error, pero no es así como funciona el sistema, ni está diseñado para que funcione de esa manera.
y aún así en el ámbito social y todo político se maneja que todo esto que está pasando, porque solo se van hacia un cierto sector, es persecución política. Mientras no miremos al personaje que estaba reunido con los narcotraficantes hondureños en el narcovideo, la gente dice no hay una, siempre lo va a decir que es una persecución política. ¿Cree usted que vendrán más requerimientos fiscales, principalmente contra diputados de la oposición? Bueno, mire, eso ya lo han manifestado, que vienen más requerimientos fiscales, ¿verdad? Que sin lugar a dudas van a haber. Me parece también un error estratégico hacerlo, porque esa es su labor fundamental, ¿verdad? Presentar requerimientos fiscales, vengan o no, tendrá que hacerlo en algún momento porque tiene una gran cantidad de denuncias que la población hace referente a todo, cualquier delito que está relacionado en el Código Penal que necesita instancia de parte para ser presentado. No debemos anunciarle a la gente que hay requerimientos fiscales porque el Ministerio Público debe tener subjetividad. Puede ser que ellos tengan una investigación en este momento seria, efectiva como fiscal y tenga a 2 o 3 personas investigando, no significa que va a terminar en un requerimiento fiscal necesariamente. Puede ser que ellos, en base al principio de objetividad, determinen no presentar requerimiento fiscal porque no existe tipo penal, porque no existe delito o porque los involucrados son otros. Entonces, eso es algo incorrecto, y cuando un requerimiento fiscal no tiene el fundamento probatorio correspondiente y esos procesos penales terminan en absoluciones o terminan en sobreseimientos definitivos o provisionales, ahí en esos casos se demuestra que esos requerimientos fiscales nunca debieron ser presentados porque no tenían todo el amarre probatorio pertinente. Y cuando un requerimiento fiscal llega a los tribunales de esa manera, más tarde que temprano se va a poder determinar que es un requerimiento que no cumplía con los requisitos pertinentes, y cuando eso pasa se siembra en la colectividad la idea de que es un requerimiento fiscal motivado por otros tintes, por otros factores. Entonces el Ministerio Público debe tener mucho cuidado en no caer en ese desprestigio, porque se pierde legitimidad con la sociedad cuando no se obtienen las victorias deseadas. Un requerimiento fiscal no solo es cantidad, es calidad, y a veces es mejor poco y bueno que mucho y malo, ¿verdad? Entonces todo tiene una situación donde debe de valorarse, y si se utiliza el Ministerio Público instrumentalizándolo para exponer a personas nada más, que al final terminan absueltas, pero solo por el hecho de exponerlas mediáticamente y causarles un daño temporal, también es un grave error, porque el Ministerio Público no está para ser instrumentalizado y perseguir acciones de índole política o de algún sector pudiente o en el poder, sino que al contrario, el Ministerio Público es una herramienta valiosa, pero para la sociedad, para mantener la equidad, para mantener la justicia, porque cuando eso no se hace y no se cobra justicia con las víctimas de cada uno de los delitos que se cometen, es un Estado que pierde equilibrio. En otro tema, abogado, está lo del estado de excepción que fue publicado en la Gaceta pero no ratificado en el Congreso Nacional. Bueno, ese es un tema muy interesante porque ya la Administración Central debe de abstenerse ya de seguir en alguna medida enviando o tomando decisiones en la Presidencia, en Consejo de Secretarios de Estado, autorizando estados de excepción, porque ya ha dicho el Congreso Nacional que no va a ratificarlos, y cualquier acción que se desarrolle en el marco de un estado de excepción que no es ratificado por el Congreso Nacional, llámese allanamientos, llámese registros personales, etcétera, al momento de no ser ratificado por el Congreso Nacional, entonces se convierte en una prueba obtenida de forma espuria, que no tiene obviamente el matiz de legalidad, se convierte en una prueba ilícita y entonces no puede ser considerada para un proceso penal. Entonces esa captura se va a caer obligatoriamente. Y acá el detalle quizás es que siempre hemos compartido estos temas, y es que les ha dicho la oposición política que desea que ya se cambie de estrategia. El estado de excepción, lo hemos manifestado, que no es un fin en sí mismo, como herramienta solitaria no funciona, porque han habido más de 800 denuncias solo
en el CONADE referente a violación a los derechos humanos, y eso no es posible porque todos tenemos que gozar en un territorio de todos nuestros derechos constitucionales de forma plena, no estar restringidos. Entonces hemos dicho, falta un plan integral, y yo creo que ahora la oposición política le pide libertad de refundación, un plan que contenga prevención, un plan que contenga investigación fuerte, un plan que contenga una sanción ejemplarizante que involucre reformas legislativas, tanto el Código Penal como otras leyes, para que haya un plan holístico que permita seguir adelante, pero no solo bajo un estado de excepción, sino obviamente atacando todos los sectores vulnerables de la sociedad que tanto daño le han traído al pueblo hondureño. Su opinión, Kenneth, sobre la asistencia del presidente del Poder Legislativo a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Bueno, mire, de manera muy particular, siempre hemos manifestado de que no es posible que estemos nosotros, por una cuestión de afinidad ideológica o por cualquier otro fin, estemos nosotros más pegados al sur que viendo a nuestro gran socio comercial del norte, ¿verdad? Por varias razones. Primero, Estados Unidos tenemos casi 2 millones de compatriotas que envían remesas al país, más de 9.600 millones al año, mantienen estable el Producto Interno Bruto, alrededor de un 27% es sostenido por las remesas. Entonces, y además no estamos trabajando con Estados Unidos para que haya una gran reforma migratoria en Estados Unidos y todos nuestros compatriotas puedan tener esa capacidad de tener un estatus de protección permanente en Estados Unidos. Se acerca la terminación del TPS y hasta este momento no creo que estemos siendo considerados para una extensión. Entonces, todos esos temas, tanto que hay que trabajar, aparte de que Estados Unidos es nuestro socio comercial número 1 en temas de importaciones, exportaciones, es lamentable que estemos viendo al sur y no viendo a nuestros amigos del norte. Y el tema del sur no es un tema también solo el tema ideológico que es contra Estados Unidos. El tema es que se fue a una delegación de Honduras a ratificar una victoria electoral la cual no quedó establecida como transparente, como clara, porque no se presentaron la evidencia de las mismas. Y bueno, y cuando eso sucede y cuando se le falta el respeto a un pueblo que ha decidido bajo otras circunstancias, entonces podemos decir que estamos ya ante un modelo autoritario, ante una dictadura, y lógicamente que eso no es correcto hacerlo. Aparte de eso, Estados Unidos ya tiene una recompensa de $25 millones para el presidente venezolano y para sus principales actores de las Fuerzas Armadas, lo cual debería de ponernos a nosotros bajo otra perspectiva diferente. No podemos tener relaciones con un país que está siendo señalado por su principal socio comercial. Entonces hay varias cosas que creo que no se están haciendo correctas en la política exterior. No debimos haber ido a ese juramento del presidente de Venezuela, porque todos los países lo han cuestionado, la mayoría de ellos, solo los más del área ideológica lo han reconocido y algunos tampoco se han apartado de esos temas, algunos países que tienen una ideología de izquierda también. Entonces creo que tenemos que ser congruentes con lo que decimos internamente y también practicarlo en la política exterior del país. Creo que tenemos que alejarnos de acciones que son antidemocráticas, tenemos que alejarnos de estar avalando acciones que violentan los derechos humanos de personas de otros países, y que realmente nosotros estamos viviendo aquí la crisis venezolana, tenemos acá migrantes venezolanos. Entonces no podemos nosotros estar avalando ese tipo de acciones por muy afín que seamos, ¿verdad? Hay un dicho muy popular que dice que amor no quita conocimiento, ¿verdad? Entonces debemos de ser prácticos en ese sentido, y creo que no estamos haciendo nada favorable ni acercándonos a Venezuela. Tampoco hay cooperación sur-sur con Venezuela, como para decir que estamos recibiendo nosotros una cooperación fuerte de ellos, no la hay. Entonces, en Estados Unidos, donde está, es el país que más le aporta a Estados Unidos en materia de cooperación internacional. Entonces, todo está un poco desbalanceado, ¿no?, en el tema político exterior, y ojalá que se redireccione ese asunto, porque vamos por un camino lógicamente que no es correcto, que no es el que nos va a producir los frutos esperados, y al final podemos más bien, al contrario, salir con mucho perjuicio por estar más bien avalando acciones que no son parte de un proceso democrático global. Así, ya para finalizar,
¿Cree que este año sí se respete el derecho de precedencia en la sala de la Corte Suprema de Justicia o se nos viene otro sismo más? Bueno, mire, debería respetarse, ¿verdad? Porque lógicamente eso está ya establecido en las leyes del país, pero bueno, dicen que por la víspera se conoce la fiesta, ¿verdad? Y al final tuvimos un año pasado convulso. ¿Quién dice que hoy va a ser diferente? Nadie nos garantiza que hoy sí se va a hacer las cosas diferentes. No, yo creo que nos vamos a enfrentar a una nueva crisis. Yo creo que va a venir de nuevo una crisis dentro de la sala constitucional y de las otras salas también. Hay que estar preparado para esa crisis, ¿verdad? Para como opinión, ojalá, y una recomendación es que esto lo resuelvan en el seno del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que no permitan que actores externos a la Corte estén opinando, porque eso también es violentar la independencia del Poder Judicial, y que se permita que al interno, de manera democrática, tal como lo establece la Constitución, por mayoría de votos en el Pleno, se logre determinar cuál va a ser el mecanismo que se va a seguir para poder establecer la precedencia de las salas. Y en los órganos colegiados, eso sí, gana la mayoría, ¿verdad? Simple, calificada, de conformidad como está establecido en la ley, y no hay otra forma de buscarle una salida diferente. Y no queremos ver a actores de otros poderes del Estado tratando de negociar estos temas, porque eso sí es un atentado fuerte contra el Poder Judicial. Gracias, Kenneth. Un gusto. Hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Sigue esta y otras a través de nuestras plataformas digitales. Pasen todos. Muy buenas tardes.